Buenos días, el Señor les bendiga. Seamos bienvenidos a este nuevo servicio. Hoy 16 de agosto, ya estamos en agosto ya. Gracias a Dios ya tenemos noticias de que próximamente ya estaremos congregándonos en nuestra iglesia con todas las medidas necesarias de protección, con toda la seguridad que podamos estar, pero ya vamos a estar juntos, vamos a poder, aunque lejos, aunque a distancia, ya vamos a poder platicar, conversar y estar en nuestra iglesia. Yo en lo personal extraño mi iglesia, extraño el convivir con ustedes, hermanos, con ustedes. He estado leyendo y Dios creó este mundo, nos dio todo, Dios en su infinita misericordia ha creado todo. Y tanto nos ama que envió a su Hijo Jesucristo y con Él hemos recibido esa salvación, esa vida eterna. Y con ello, por medio de ello tenemos la gracia de Él. Él es un Padre el cual nos da su gracia. Y buscando en la palabra, escudriñando la palabra de Dios, encontré en el libro de Efesios, si me pueden acompañar, al capítulo número 2, donde nos dice, salvos por la gracia. Si me pueden acompañar de favor. Y nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Qué preciosas palabras, qué cosas tan hermosas. Fuimos predestinados para algo, tenemos un plan para este mundo, porque Cristo nos ama, nuestro Señor Jesucristo nos ama. Y hoy es el día perfecto, hoy es domingo, el día que podemos alabar. Todos los días podemos hacerlo, pero hoy principalmente podemos exaltar su precioso nombre. Podemos postrarnos delante de Él, alabarle y bendecir su nombre. Si me pueden también acompañar en oración. Señor, le damos gracias en esta mañana, gracias a usted por su misericordia, gracias a usted por tantas bondades, gracias a usted porque nos ha permitido vivir aún en la tempestad, aún en estos tiempos. Usted ha guardado nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por tanta gracia que nos da. Gracias por tanto amor, Señor. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, que con Él juntamente tenemos la vida eterna y la salvación. Gracias por esta semana que ha transcurrido, Señor. Usted nos ha bendecido, usted ha guardado nuestras vidas. Gracias, Padre, por cada una de las familias de la iglesia. Gracias por nuestro pastor. Gracias por su familia.
Sígales a ellos, sígale guardando, sígale llenando del conocimiento y la sabiduría. Gracias, Padre, por cada uno de los hermanos. Gracias por nuestra iglesia, Padre. Le damos esto en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuando con el servicio, tenemos el tiempo de las alabanzas. Que Dios les bendiga. Buenos días.
dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Hay una fuente que lava toda iniquidad de sus heridas. Fluye el más dulce manantial, quita mi culpa, perdona toda mi maldad. Aleluya. Misericordia encuentra el más vil pecador en el Calvario, donde sangró mi Salvador, río de gracia que inundó mi corazón. Tu sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme? Cristo, tu nombre es mi refugio y salvación poderoso. Hay una fuente que borra todo mi temor y mi vergüenza, la cubre de su perfección. Y el sediento se llena y sacia de favor. Cristo, su sangre me hace más que vencedor. ¿Quién podrá separarme?
que siendo igual a Dios se despojó. Considera que semejante al hombre descendió. Considera que se encarnó y debilidad sufrió.
siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida, oh Jesús.
Buenos días. Qué bueno que nos acompaña en esta hora a través de nuestra transmisión en Facebook para tener nuestro servicio este domingo 16 de agosto. Es para nosotros un gusto que nos pueda estar acompañando en este tiempo. Gracias a nuestros hermanos Fernando y Mari por guiarnos en este hermoso tiempo de alabanzas. También a nuestro hermano Arturo en ese tiempo para introducirnos en este servicio que estamos transmitiendo. Y bueno, me gustaría poder iniciar con ese mensaje, la predicación del día de hoy, con alguna observación general. Pues si usted ya lleva algunos años en la fe, estará de acuerdo conmigo en decir que a través de las pruebas llegamos a conocer a Dios más profundamente. Difícilmente se logra esto sin las pruebas, porque somos muy propensos a trivializar a Dios. De pronto llegamos a reducir la religión a la mera observancia de ciertas reglas, cumplir con ciertos lineamientos, y si sustituimos el asombro de Dios, el asombro por Dios, para llevarlo solamente a una simple rutina. Eso es algo que nos llega a suceder. Pero gracias a las pruebas, Dios atrapa toda nuestra atención, y de esa manera es que Dios se encuentra con nosotros, y así nuestra fe en Él acrecienta. Una historia en particular donde podemos ver esto con mucha claridad es una historia en el Evangelio de Marcos capítulo 4, donde los discípulos a través de una tormenta tienen una experiencia con el Señor Jesucristo que los va a dejar marcados por el resto de sus vidas. Y permítanme leerles en esta parte del Evangelio de Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41, esto que les estoy comentando. Aquí nos dice en el Evangelio de Marcos 4, 35 al 41, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Les invito a que oremos para pedirle al Señor nos guíe con su espíritu para comprender lo que esta escritura nos dice. Oh Padre, usted es Dios, Dios verdadero, cuyo reino se extiende de norte a sur, de este a oeste. Nada se escapa de su autoridad y su poder. Señor Jesucristo, Señor de toda la creación, Creador y sustentador de todas las cosas, le alabamos y le adoramos. En este día confesamos que no hay nada que se escape de su control, de su soberanía, de su autoridad. Y Señor, confesamos que cuán grandes sean las tribulaciones, los problemas, las pruebas, no importa porque todas están bajo su poder, bajo su autoridad. Ayúdenos a que nuestra fe sea firme en esta verdad y que a través de su palabra usted nos guíe a tener una fe que acrecienta en este Salvador y Señor Jesucristo Todopoderoso. Oramos por esto. En su nombre, Señor. Amén. Permítame darle un poquito de margen para comprender esta sección del Evangelio de Marcos que nosotros estamos llevando una serie de predicaciones. Nosotros hemos visto a lo largo de este Evangelio de Marcos y hemos conocido mejor quién fue
ese que nosotros vemos es Jesús de Nazaret. Bueno, con su bautismo, con sus palabras, con sus obras, nos ha quedado demostrado que este Jesús de Nazaret es en realidad el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Este Mesías que venía a traer el reino de Dios a la tierra, que había traído el reino de Dios y que proclamaba en las buenas nuevas, llamando a las personas a arrepentirse y creer en estas buenas noticias. Hemos aprendido eso a lo largo del Evangelio de Marcos, y los discípulos han visto de cerca a todo lo que Dios, el Señor Jesucristo, ha estado haciendo en la tierra. Pero todo lo que ellos han visto mayormente sucede alrededor de ellos, en las personas cercanas. Por ejemplo, sanando a alguna persona, sacando el demonio de otra persona, pero ellos en realidad en este punto carecen de experiencias directas del poder y la gloria de Jesucristo sobre ellos. Ellos están viendo alrededor, pero ellos tienen carencia de esta experiencia directa donde Dios está, el Señor Jesucristo está mostrando esa gloria a ellos. Así que a fin de que ellos pudieran convertirse, los discípulos, en la clase de discípulos que iban a dar testimonio del Señor Jesucristo cuando Él ascendiera, Él tenía que prepararlos. ¿Y qué clase de formación tenía que darles? Pues una clase de formación en la que ellos fueran testigos de quién era realmente este Jesús de Nazaret. De ahí que el Señor tenía que llevarles a diferentes experiencias para que aprendieran algo que jamás iban a olvidar. Y nosotros tenemos eso aquí. Tenemos un evento, una situación, una experiencia en la presencia de Cristo que ellos jamás van a olvidar. Y a través de ello, ellos van a poder conocer la autoridad divina del Señor Jesucristo. Si antes habían reconocido que Jesús tenía autoridad sobre la enfermedad, que Jesús era un maestro con autoridad, que los demonios se sujetaban a la autoridad de Jesús, ahora esto va a ser completamente nuevo para ellos. Ellos van a ver al Señor Jesucristo teniendo autoridad sobre la naturaleza. Algo que vemos muy claramente en el Antiguo Testamento es prerrogativa de Dios. Así que quiero empezar enfatizando esta verdad. Cristo pone a sus discípulos frente a grandes dificultades. Cristo pone a sus discípulos frente a grandes dificultades. Nos dice ahí en los versículos 35 al 37, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Como ustedes pueden notar, fue el Señor mismo quien le dijo a los discípulos que cruzaran al otro lado del mar de Galilea. Así que si los hombres querían buscar a un responsable humano de esta tormenta, de esta tempestad en la cual estaban atravesando, pues no había otro a quien señalar más que al propio Señor Jesucristo. A Él lo podían señalar y decir, fue debido a ti que ahora estamos en esta situación. Sin embargo, el Señor no los llevó a esa situación a todas luces de que iba a haber una tempestad. Probablemente el cielo se había despejado en aquella ocasión. Según cuentan varios que han ido a Israel y otros comentarios, dicen que en esta parte del mar de Galilea se dan ciertas tormentas de manera sorpresiva. Y esto es debido a que el mar de Galilea se encuentra aproximadamente a unos 200 metros debajo del nivel del mar. Y alrededor del mar de Galilea está lleno de montes, lleno de colinas. Entonces lo que llega a suceder es que los vientos frescos de arriba chocan con los vientos calientes que hay en la parte de abajo, y cuando eso sucede, inmediatamente se da una tormenta de forma inesperada. En cualquier momento puede llegar a suceder y uno puede encontrarse justo en el medio del mar cuando eso sucede. Y eso es lo que vemos que sucedió aquí aquella noche. Y noten ustedes, era de noche, o sea, más difícil todavía el momento. Es probable que en aquella ocasión los discípulos hayan viajado en una barca de pesca. En 1986
hicieron el descubrimiento de una barca de pesca del siglo I cerca de estas zonas. Se cree que este fue posiblemente el modelo que se pudo haber usado de la barca en la que Jesús y sus discípulos andaban. Lo largo de esta barca era de 8.2 metros y lo ancho de la barca era de 2.3. Cabían aproximadamente unas 15 personas en esta barca de pesca. Y según el relato, nos dice que el viento estaba soplando de tal manera que las olas estaban echándose dentro de esta barca. Es impresionante imaginar esa escena, cómo el agua estaba entrando en cantidades enormes dentro de esta barca para unas 15 personas. Y aunque tenemos allí a 4 pescadores experimentados, por lo menos 4, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, vemos que su pericia no fue suficiente para lidiar con esta tormenta allí en el mar de Galilea. Qué adrenalina debía estar en cada uno de esos discípulos en ese momento tratando de salvar sus vidas. Debió ser un momento de mucha adrenalina en cada uno de ellos. Pero observemos que eran los discípulos del Señor los que estaban enfrentando una situación tan difícil como esta. Mire, ellos habían estado cerca de Jesús desde el comienzo, le habían estado siguiendo, le habían estado sirviendo y estaban a disposición de Él en todo lo que podían. Y aún así, ellos la estaban pasando bastante mal. Esto nos deja ver un principio importante. El servir a Cristo no exime a los discípulos de enfrentar grandes pruebas. El servir a Cristo, el estar en el ministerio, el estar sirviendo en la iglesia, el estar en cualquier lugar trabajando para Cristo, no nos exime del sufrimiento y de las pruebas difíciles, como lo que vemos que sucedió con los discípulos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. De manera que no debemos de sorprendernos por el fuego de la prueba que viene sobre nosotros, como dice el apóstol Pedro. Y Dios tiene también tan buenos propósitos de guiarnos a través de las pruebas y tan variadas pruebas que se nos exhorta a que tengamos sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. En todo caso, debemos de recordar siempre que Dios es fiel y no dejará que seamos probados más allá de lo que podamos resistir o soportar. Otra cosa que debemos notar de lo que estaban viviendo los discípulos es que toda la atención de ellos estaba siendo atraída a ese momento en particular. Es decir, no había momento para pensar en algo del pasado, no había momento para pensar en planes del futuro. Toda la mente de ellos estaba en cómo salir vivos de esa tormenta en ese momento. Toda la atención de ellos entonces se fijó en este punto. Y esta es una de las características de las pruebas duras. Atraen toda nuestra atención a ellas. Y Dios suele usar las pruebas duras para llamar nuestra atención a algo a través de lo cual desea comunicarse. Esa es una de las maneras en que Dios usa las pruebas. Y vamos a darnos cuenta que este es el caso aquí. A fin de que los discípulos aprendan una gran lección, es importante que Dios tenga que guiar toda su atención a esa tempestad, para que ellos puedan aprender quién es aquel que está con ellos. Entonces, Cristo pone a sus discípulos frente a grandes dificultades a fin de que puedan ver más claramente su gloria. Entonces, vamos a ver esto que quiero también resaltar. Otra verdad importante es que la gloria de Cristo es más evidente a través de grandes dificultades. La gloria de Cristo es más evidente en grandes dificultades. Miren ustedes el versículo 38, dice: y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No podemos leer eso sin notar un tono de desesperación en los discípulos.
No debieron faltar los gritos entre ellos allí, diciéndole: Andrés, saca el agua, Pedro, haz esto, fulano esto, y todos ellos trabajando en conjunto para poder sacar el agua del barco y poder llevar el barco a un lugar seguro. Seguramente habían muchos gritos, había mucho ruido en aquel momento, había mucha frustración, mucha adrenalina frente a lo que estaban haciendo, lo que estaba haciendo toda esta tormenta. Mientras tanto, cuando por un lado las olas estaban atormentando a estos discípulos, por otro lado parece que las olas estaban meciendo al Señor Jesucristo, quien se encontraba en ese momento en el cabezal de la embarcación, allí durmiendo tranquilamente. Aquellos matándose, tratando de ayudar a salir vivos de ahí, y por acá el Señor parecía que estaba meciéndose con las olas. Vaya, este es un hermoso retrato de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Este es un hermoso retrato de su humanidad. ¿Por qué lo digo? Porque el Señor ha trabajado arduamente, tal como lo vemos en el Evangelio de Marcos. Él inmediatamente hacía una cosa y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra. Él yendo de ciudad en ciudad, predicando de pueblo en pueblo, sanando a las personas, atendiéndolos hasta altas horas de la noche, tratando de escabullirse en la madrugada para poder tener un tiempo a solas para orar. Y el Señor está haciendo todo esto y tremendo cansancio sobre su cuerpo. Jesús estaba muy agotado en aquella ocasión y por eso dormía así. Cabe añadir también que Jesús dormía tranquilamente debido a su confianza en Dios. El Salmo 4:8 nos dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro, me haces vivir confiado. Él podía estar a gusto, tranquilo en medio de esta tormenta, porque también su confianza estaba en el Padre. Sin embargo, los discípulos no parece que tuvieran lo mismo. Ellos no dudaron en despertar al Señor. ¿Y con qué motivo lo hicieron? Bueno, ciertamente no fue un acto de fe esto que ellos hicieron de despertar al Señor. La pregunta que le hicieron tiene toda la forma de una queja. Ahí nos dice: ¿no tienes cuidado que perecemos? Lo estaban acusando de ser indiferente a la situación que ellos estaban enfrentando. Y es que es muy común que cuando los hombres llegamos a ignorar el carácter de Dios en muchas cosas, o lo conocemos en muy poca medida, somos muy livianos para acusarle de alguna cosa y de esa manera levantar una ofensa contra Él. En la medida que somos más ignorantes, somos más propensos a ofender al Señor con nuestras palabras o nuestros hechos. A pesar de ello, el Señor les iba a mostrar algo que jamás iban a olvidar. Y aquí es donde vemos que la escena da un giro drástico, cambia completamente. Dice el versículo 39: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Mientras unos segundos antes los discípulos podían ver a la humanidad de Cristo claramente delante de ellos, ahí durmiendo en el cabezal, de pronto unos segundos después ellos ven la autoridad divina de aquel que estaba durmiendo. ¿Y por qué digo la autoridad divina? Porque claramente en el Antiguo Testamento se ve que quien tiene el control sobre el mar y sobre toda la naturaleza es Dios. Por ejemplo, el Salmo 89:9 dice: tú dominas la soberbia del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Y claramente esto está hablando no de un ángel, pero está hablando de Dios. Y no deja de asombrarme, uno, que el viento haya cesado, pero otro es que haya existido en ese momento gran bonanza. Es decir, dejó de haber olas.
Y para aquellos que hemos o vivimos en una zona costera, entendemos que después de que pasa una tormenta, todavía varias horas después, y quizá algún día o 2 días después, va a seguir todavía la marea alta, va a seguir el oleaje va a seguir después de los días de la tormenta, porque es algo que es una fuerza que sigue todavía ejerciéndose ahí sobre el mar. Pero en este punto, no solo los vientos obedecen, el agua obedece a la voz de Jesús. Fue como si la naturaleza tuviera su propio lenguaje y pudiera reconocer la voz del Creador hablándole con autoridad. Era bastante claro para todos los que vieron esa acción que Jesús no era cualquier hombre. Es más, no era un hombre extraordinario. Ellos podían reconocer en ese momento que Jesús era un hombre único. No había otro como Él. No era un hombre sorprendente, no era un gran maestro, no era un gran líder, pero era un hombre único, único. Así vemos que el fondo oscuro de la prueba permitió que la gloria de Cristo brillara con gran intensidad frente a sus discípulos. Por esta razón hemos dicho que la gloria de Dios es más evidente en grandes dificultades. De modo que, querido hermano, si usted está enfrentando alguna dificultad, alguna situación bastante difícil, tenga usted confianza en que a través de eso Dios puede estar usándolo para mostrar su gloria en una manera en que usted no la ha visto de otra manera. Tenga confianza en pedirle al Señor a través de una situación dura en su vida, de que Él tiene el control y que le puede mostrar algo que quizá usted no ha conocido directamente, en experiencia directa con el Señor, y que necesita conocerlo en ese momento. Tenga confianza de ir al Señor y pedirle por eso. Él le va a escuchar. Al decir esto, estoy dando por sentado que la gloria de Cristo es mayor ganancia que la prueba. Es la mayor ganancia de la prueba, aunque no es la única ganancia. Es importante señalar esto porque a menudo las pruebas implican la pérdida de alguna cosa, implican la pérdida de la salud, implican la pérdida de algún familiar, algún ser querido, implican la pérdida de cosas materiales. Normalmente las pruebas implican alguna clase de pérdida, y no se trata de que a través de las pruebas nosotros perdemos. Se trata de que perdemos unas cosas que jamás vamos a poder llevar con nosotros para siempre, pero el cristiano puede encontrar algo que va a conservar para siempre, y esto es la gloria de Dios. Y cuando él contempla la gloria de Cristo y cuando su gozo, su deleite es la gloria de Cristo, entonces no hay nada que lo pueda arrebatar, no hay nada que pueda quitar eso del corazón de él. Y de ahí tan importante que el Señor Jesucristo a través de las pruebas nos muestra su gloria para que nosotros nos quedemos con aquello que nadie nos pueda arrebatar. Y en el caso de los discípulos, que nadie podía arrebatar de ellos. Por eso en 1 de Pedro 1:8 nos dice en la Nueva Traducción Viviente: ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. Y Pedro le escribía aquí a cristianos que estaban sufriendo en gran manera. Estaban perdiendo sus casas, estaban perdiendo algunos sus vidas, pero a pesar de ello tenían gozo. ¿Por qué? Porque tenían a Cristo. Confiaban en Él, y en la medida que Cristo se mostraba más en ellos, su gozo era más fuerte y firme en sus corazones. Así que cuando las pruebas son puestas en perspectiva, son una bendición para nuestra alma. Las pruebas purifican nuestra fe de tal manera que podemos ver con mayor claridad la gloria de nuestro Señor. Por eso podemos notar en los 2 últimos versículos de nuestro texto esto: la fe de los discípulos acrecienta con las dificultades. La fe de los discípulos acrecienta con las dificultades. Ahí nos dice el versículo 40 y 41, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor
y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Sin duda ese pudo haber sido una oportunidad para que Jesús les enseñara acerca de muchas cosas. Bueno, si ellos hubieran sido físicos, hubieran sido geólogos, hubiesen preguntado: bueno, Señor, ¿cómo fue que hiciste todo eso? Si ellos hubiesen estado interesados en otro tema acerca, bueno, Señor, ¿cómo es que tú eres rey? ¿O cómo le hablas cómo tienes un lenguaje? ¿Cómo te entiende la naturaleza? Pero el Señor quería aquí enfatizar un punto del discipulado. Él quería mostrarles algo, y fue a ese punto, a través de esas dos sencillas preguntas, al cual Él quería llegar en sus corazones. Fue una manera muy aguda también en la que Él quiso corregirlos. Primero les preguntó: ¿por qué estáis así amedrentados? La palabra que se usa para amedrentar ahí también significa cobardía o timidez. Y cualquier persona que hubiera visto a los discípulos ahí en esa barca tratando de sacar el agua y tratando de salvarse de esta situación, jamás los hubiera acusado de ser cobardes o tímidos. Pero el Señor sí, el Señor los está acusando de ser cobardes, el Señor los está acusando de ser tímidos. Y eso me ha llamado la atención a mí. ¿Por qué el Señor los acusó de timidez? Vamos a decirlo como dicen comúnmente, ¿verdad? Porque no tenían razón de armar tanto alboroto. ¿Por qué no tenían razón de armar tanto alboroto? Porque estaban en el lugar más seguro de todo el universo. Si hay un lugar seguro, es al lado de Jesús. No hay lugar más seguro en todo el universo que estando con Jesús. ¿Por qué andar gritando? ¿Por qué andarse quejando? ¿Por qué andar molestando? ¿Por qué andar haciendo tantas cosas si al lado de ellos estaba el Hijo de Dios? Ellos acababan de escuchar no hace mucho que Dios estaba llevando a cabo su plan de establecer su reino en la tierra, y por unos momentos esta tormenta les está sacando de la mente que entonces parece que una simple tormenta va a frustrar todos los planes de Dios de poner su reino en la tierra a través de su Hijo Jesucristo. Simplemente no había razón para que se pusieran como locos. Sí, claro, había una tormenta, por supuesto, pero ellos habían sido instruidos de que el Rey estaba con ellos. Así que la acusación del Señor es fuerte, es muy aguda para sus conciencias y sus mentes. ¿Por qué están amedrentados? ¿Por qué están con temor? Así podemos entender también la segunda pregunta: ¿cómo no tenéis fe? Entonces, era debido a su falta de fe de los discípulos, por lo cual habían sido tímidos. Y a pesar de eso, ese día los discípulos recibieron una importante lección que marcaría el resto de sus vidas. Ahora los discípulos quedaron llenos de temor, no por el viento, ya eso había acabado, ni siquiera por las olas, había gran bonanza en ese momento. Pero ¿qué había inundado sus corazones de temor? Ver quién era el que estaba con ellos en esa barca. ¿Quién es este hombre? Probablemente pensaban que ya lo habían encajonado como el maestro, aquel Mesías. Habían creído que ya lo tenían en sus mentes bien clarito quién era él, y de pronto entonces ver su poder, ver su gloria les hace pensar mucho más allá y decir: ¿quién es este? No entra en nuestros conceptos. Ahora entendían que aquel que llamaban maestro era también el Señor de la creación. Y me parece sorprendente que a pesar de que esta historia sucedió en un momento concreto, ahí en los años 30, 20 y tantos, después del Señor Jesucristo,
A pesar de que esto sucedió realmente, y lo tenemos por el testimonio de Marcos ahí, por el testimonio de los otros evangelistas, a pesar de que está todo ahí, cientos de años antes se escribió un salmo, y en ese salmo encontramos una descripción casi exacta de lo ocurrido en ese día. ¿Quiere escuchar lo que dice ese salmo? En el Salmo 107, 23 al 29 dice: los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas, ellos han visto las obras del Señor y sus maravillas en lo profundo. Pues Él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades. Sus almas se consumían por el mal, temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. Entonces, en su angustia clamaron al Señor, y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma, y las olas del mar callaron. Qué precioso, ¿no? ¿No es cierto? Que el Señor haya dejado eso puesto con mucha antelación para que los discípulos pudiesen reconocer que aquel que hizo calma en la tormenta era nada más y nada menos que el Señor en el Antiguo Testamento. Ya para concluir con nuestro mensaje, una manera de resumir bastante sencilla lo que o el relato en el Evangelio, Evangelio de Marcos, capítulo 4, 35 al 41, hay una manera muy sencilla de resumir todo esto, y es prestando atención a las 3 veces que se menciona la palabra gran. Primero, nos habla de una gran tormenta. Usted lo puede notar ahí. Después nos dice que el Señor trae una gran calma. Y finalmente el relato nos termina diciendo que los discípulos tienen un gran temor. Estos 3 gran nos dejan una enseñanza. Cuando haya una gran tormenta en nuestra vida, podemos confiar en el Señor, que puede traer una gran calma sobre nosotros para que aprendamos a tener un gran temor de Él. Por eso les exhorto en ese día a que confiemos en Jesucristo, que tiene autoridad sobre toda circunstancia en nuestra vida. Oremos. Oh Señor Jesucristo, Señor sobre todo, que a su voz se detienen los vientos, a su palabra los mares se calman. Usted es Señor y le adoramos en estos tiempos que vemos tanta tempestad, Señor. O que nuestros ojos puedan contemplar su gloria, su autoridad, su poder. Que ahora, cuando escuchamos tantas noticias y cuando nos sentimos tentados a andar yendo de un lado para otro, pensando en las cosas y con nuestra pericia y astucia tratando de librarnos de cualquier cosa, oh Señor, que nuestros ojos miren a usted. Que los ojos de su iglesia miren a aquel que tiene toda autoridad. Aquel que después de haber dado su cuerpo para morir en la cruz, resucitó y recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra, el Señor Jesucristo. Oh Señor, ayude nuestra fe. O quizá debamos decir, ayúdenos en nuestra incredulidad. Se lo pedimos, dándole gracias en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.